Dentro de la inspección realizaremos los movimientos de extensión, flexión, rotación de derecha a izquierda y flexión lateral de derecha a izquierda. En posición anatómica cervical estará en sedestación con una ligera hipertensión de cabeza. En la cabeza, inclinación o desviación lateral. Y en los hombros si hay una antepulsión o si hay una elevación o desviación lateral. Veremos la correlación de la piel o si hay hematomas, si hay una simetría lateral de los músculos del ecom y trapecio, la alineación de la tráquea, las referencias de los triángulos anteriores y posteriores. En cuanto a la piel veremos si hay lesiones cutáneas o cicatrices, o atróficas, hipertróficas o queloides. Tenemos que colocar la mano en posición de garra y posicionarlo debajo de la línea mentoniana y así podremos palparlo. Cartílago tiroides. Al igual que el hueso hioides, la mano en posición de garra, pero teniendo como función el índice y el pulgar. Presionar un poco más abajo del cartílago tiroides. Primer anillo cricoideo. Hay que ponerlo por debajo inferior del cartílago tiroides, pero esta vez va a corresponder del C6. Tubérculo carotidio. A 1 o 2 centímetros al lado del primer anillo carotidio se palpa el tubérculo anterior de la apófisis transversa de la C6. Este es importante ya que en este sitio es de acceso quirúrgico a C5 y C6 y es un lugar utilizado para infiltrar el ganglio estrellado. Protuberancia occipital externa. Con nuestro dedo sensitivo en el centro occipital, el examinador percibirá una prominencia ósea y al deslizar su dedo lateralmente palpará las líneas nucales. Apófisis espinosas. Pueden palparse en la línea media posterior desde el axis hasta la T1, C3 a C5, pueden palparse bífidas y se puede observar la lordosis normal de la columna cervical y la alineación entre la apófisis espinosa de C7 a T1. Varillas articulares. A 1 o 2 centímetros y medio a partir de cada apófisis espinosas hacia cada lado pueden palparse, no siempre con facilidad, pero se siente como pequeñas cúpulas que son articulaciones cigapoficiarias. ECOM. El examinador posicionará su mano en la región mentoniana del paciente y hará una resistencia a la flexión anterior con rotación hacia uno de los lados. Con sus dedos sensitivos palpará el músculo en la región anterolateral del cuello. Apófisis superior. El examinador solicitará al paciente una abducción de brazo con codo flexionado superior a 90 grados y hace una leve resistencia. Con su mano sensitiva deberá palpar el músculo con sus dedos desde su origen hasta el acromión. Apófisis mastoides. Con nuestro dedo sensitivo palparemos justo detrás de la oreja o lóbulo de la oreja una protuberancia ósea bien evidente. Valoración articular. Inclinaciones. Tanto para inclinación lateral derecha como izquierda, la posición del paciente será en sedestación. El eje será la apófisis espinosa de la C7. Hay que ubicar eso primero. Para el brazo fijo, será la línea media vertical, o sea, la apófisis espinosa de las dorsales. En cuanto al brazo móvil, la línea media de la cabeza tomando como punto la tuberosidad occipital externa. Le vamos a pedir al paciente que realice una inclinación de cabeza hacia el lado derecho. Ahora, volviendo a la línea media, pedimos al paciente que realice una inclinación de cabeza hacia el lado izquierdo. Hay que recordar que el rango articular para la inclinación es de 0 a 45 grados. Flexión y extensión. Tanto como en la flexión y extensión, la posición del paciente va a ser en sedestación. El eje va a ser colocado sobre el conducto auditivo externo y el brazo fijo alineado con la línea media vertical de la cabeza. En cuanto al brazo móvil, toma como reparo las fosas nasales. Primero, para la flexión se le pide al paciente que realice una flexión cervical. Hay que recordar que tanto para extensión como flexión el rango articular es de 0 a 35 grados. Ahora se le pide al paciente que realice una extensión cervical. Tanto para flexión y extensión el paciente presentaba un rango normal de 0 a 35 grados. Rotaciones. Tanto para rotación derecha como izquierda el rango articular es de 0 a 80 grados. Para la posición el paciente se encontrará en sedente y el eje se colocará sobre el vértex. Para el brazo fijo estará alineado a la línea biacromial. Si es para la derecha, el brazo fijo tendrá que ir hacia la derecha y si es a la izquierda,
tendrá que ir el brazo fijo hacia la izquierda y el brazo móvil estará alineado con la punta de su nariz. Primero le pediremos al paciente que realice una rotación hacia la derecha, en donde el paciente presentó un rango normal de 0 a 80 grados, y luego le pediremos al paciente que realice una rotación hacia la izquierda sin olvidarnos cambiar el brazo fijo, que debería estar alineado con la línea biacromial. Aquí también el paciente presentó un rango normal de 0 a 80 grados. El sujeto va a estar sentado o en decúbito supino y le vamos a pedir que haga una rotación opuesta de su cabeza y cuello. De este modo, también por palpación, podremos verificar la contracción del músculo y también apreciar su volumen. En el grado 3, el paciente va a estar en decúbito supino. La cabeza va a sobresalir de la mesa y sus miembros superiores van a estar descendidos y en rotación externa. Le vamos a pedir al sujeto que flexione la cabeza y cuello, y esta va a estar asociada a una inflexión homolateral y rotación contralateral. Si los abdominales son insuficientes, vamos a sujetar su segmento torácico ejerciendo una ligera presión. En el grado 2, le vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito lateral y vamos a apoyar la cabeza y a partir de la extensión de la cabeza y del cuello pedir una flexión de esta, de tal forma que el sujeto enrolle la región cervical acercando al máximo su mentón al esternón. En el grado 3, el paciente va a estar en decúbito supino y su cabeza va a sobresalir de la mesa. Sus miembros superiores van a estar descendidos en rotación externa y vamos a sujetar su tórax. A partir de una extensión de cabeza y cuello le vamos a pedir al paciente que haga una flexión y vamos a observar cómo se enrolla la región cervical. Su mentón se acerca al esternón al máximo. El paciente va a estar en decúbito lateral y le vamos a pedir que haga primero una flexión, luego una extensión de su cabeza y cuello, y la amplitud del movimiento debe ser completa. En el grado 3, el paciente va a estar en decúbito prono, la cabeza en flexión sobresaliendo de la mesa y sus miembros superiores a lo largo del cuerpo. Le vamos a pedir al sujeto que haga una extensión de cabeza y cuello y su amplitud debe ser completa. La prueba de rotación de la columna vertebral cervical. El paciente se va a encontrar en sedestación y con ambas manos vamos a sujetar la cabeza del paciente por la región parietal. Desde la posición neutral vamos a provocar una rotación hacia la derecha y hacia la izquierda. Va a ser necesario determinar la amplitud del movimiento de cada lado. Para la prueba de rotación de la cabeza en extensión máxima, el paciente se va a encontrar en sedestación y sujetaremos la cabeza del paciente con una mano en la nuca y en la otra en el mentón. Vamos a efectuar un movimiento de extensión pasiva hacia atrás, un movimiento lateral hacia cada lado y el movimiento se va a relacionar con una ligera inclinación lateral de la columna vertebral cervical. La prueba de rotación de la cabeza en flexión máxima. El paciente se va a encontrar en sedestación y vamos a sujetar la cabeza del paciente con una mano en la nuca y la otra en el mentón. Vamos a efectuar un movimiento de flexión pasiva hacia adelante y un movimiento lateral hacia cada lado. El movimiento se va a relacionar con una ligera inclinación lateral de la columna vertebral cervical y va a tener una valoración durante el movimiento de flexión máxima. Para la prueba de Soto-Hall, el paciente se va a encontrar en decúbito supino y va a intentar elevar la cabeza de forma activa, tratando de acercar lo máximo posible la barbilla al tórax. Después nosotros vamos a ayudarlo a realizar esa flexión pasiva de cabeza, pero vamos a hacer una ligera presión sobre el esternón. La aparición del dolor en la nuca, la presión con suavidad, puede deberse a alguna afección ligamentosa de la columna cervical. Para la maniobra de Valsalva colocaremos a nuestro paciente en sedestación y le solicitaremos que ponga su dedo pulgar en el interior de la boca, que sople hacia afuera sin dejar salir el aire frunciendo los labios, y con el aumento de presión aparecerán síntomas radiculares
circunscritos durante o después de realizar esta maniobra, ya que el gesto realizado compromete el riesgo sanguíneo cerebral. Para la prueba de Spurling colocaremos a nuestro paciente en sedestación y nosotros en bipedestación por detrás del paciente. Vamos a solicitar al paciente que rote la cabeza y colocaremos una mano sobre el paciente. Y con la otra mano golpearemos ligeramente sobre la mano situada encima de la cabeza. Si esta maniobra es tolerada bien por el paciente, se repetirá la misma, pero con la columna vertebral cervical en extensión, y será positiva cuando el paciente refiere el dolor a la maniobra realizada, indicando compresión de las raíces nerviosas o irritación de las carillas articulares en posición cervical de la extensión, o el dolor radicular es mayor. En flexión le pediremos al paciente que se incline hacia adelante con las rodillas rectas y tratando de tocarse la punta de los pies. Para la extensión se puede evaluar en bipedestación o en sedestación y le pediremos al paciente que se incline hacia atrás hasta donde le sea posible. Para la inclinación lateral de derecha a izquierda tenemos al paciente en bipedestación y le pediremos que se incline alternativamente a la derecha o a la izquierda hasta donde se le haga posible. También podemos evaluarlo de espaldas, de derecha a izquierda, y en estos movimientos participarán los músculos abdominales y los intrínsecos del dorso. Se puede evaluar en posición sedente, con las piernas abiertas, de derecha a izquierda, y también se le puede evaluar en sedente, pero con las piernas juntas. Para la rotación consiste en un movimiento de giro de derecha a izquierda del cual las apófisis espinosas cambian su posición rectilínea anteroposterior a oblicua hacia atrás y a un lado. Palpación. Osteología. Apófisis espinosas. Hay que recordar que la parte ósea se puede palpar tanto en bípedo como en prono. Trazaremos una línea imaginaria de las crestas ilíacas en dirección al surco formado por la columna lumbar. Enseguida pondremos a palpar con nuestros dedos sensitivos la apófisis espinosa de L3 a L4. A partir de este punto podremos localizar todas las apófisis espinosas. Apófisis transversas. Primero localizaremos un surco formado en la espalda del paciente en la columna y enseguida la mano se posicionará donde el dedo mayor queda sobre la apófisis espinosa. El índice y anular a cada lado palparán la apófisis transversa y el meñique al pulgar las costillas. Espina ilíaca anterosuperior. Con nuestros dedos bordeamos las crestas ilíacas en sentido posteroanterior. Encontraremos una prominencia ósea bien notoria. Espina ilíaca posterosuperior. Con nuestros dedos seguiremos los márgenes de las crestas ilíacas en el sentido anteroposterior hasta sentir una prominencia ósea bien evidente en su extremidad. Oblicuo externo. Posicionamos una de nuestras manos en el codo homolateral del paciente y le pedimos que haga un movimiento simultáneo de flexión y rotación del tronco hacia el lado opuesto, el cual estará resistido por nosotros. Transverso del abdomen. Con nuestra mano sensitiva en la región infraumbilical le pediremos a nuestro paciente que retenga la respiración y aumente su presión intraabdominal. De esta manera percibiremos un aumento en la región. Psoas mayor y menor. Trazaremos una línea imaginaria como referencia en la cicatriz umbilical y la espina ilíaca anterosuperior. En su medio lateral profundizaremos nuestros dedos sensitivos hasta el límite del paciente. Le pediremos a nuestro paciente por favor que haga una extensión de rodilla y enseguida una flexión de coxofemoral o si no una flexión anterior de tronco con la rodilla en flexión. Cuadrado lumbar. Se palpa en la cresta ilíaca posterior hasta el 12º arco costal cerca del segundo o tercer dedo al frente de la musculatura extensora. El examinador deberá presionar con su dedo sensitivo y solicitar al paciente que haga una flexión lateral del tronco. Recto abdominal. El examinador colocará su mano sobre los tubérculos púbicos con los dedos dirigidos hacia el ombligo. Pediremos al paciente que flexione su cabeza o su tronco. Va a percibir su mano el aumento del tono muscular. Oblicuo interno. Origen 2/3 anteriores de la cresta ilíaca y tercio externo del arco crural. Inserción en las fibras posteriores en el borde inferior de las 3 o 4 últimas costillas. Fibras medias en la aponeurosis del oblicuo menor. Fibras inferiores en el pubis y en la sínfisis pubiana. Acroespinal o erector de la columna. Al localizar el surco formado por la columna vertebral, debemos posicionar nuestros dedos sensitivos al lado y pedimos a nuestro paciente una extensión de columna.
Interespinales. Origen, apófisis espinosa de una vértebra. Inserción, apófisis espinosa de la vértebra contigua. Y acción son extensores de la columna vertebral. Multífidos. Origen, sacroespiniliaca, apófisis transversas. Inserción, apófisis espinosa y acción es un estabilizador de la columna lumbar. Serrato posterior inferior. Origen, aponeurosis lumbar. Inserción, cara externa de las últimas 4 costillas y acción es inspirador. Dorsal largo. Origen en la apófisis transversales de las vértebras. Inserción por 2 tipos de fascículos. Fascículos externos o costales en el borde inferior de la apófisis costiformes. El fascículo interno o transversos en el tubérculo accesorio de la apófisis transversas en la región lumbar. Acción unilateral, inclinación y rotación hacia el mismo lado. Transverso espinoso. Origen, procesos transversos de las vértebras torácicas T7 a T12. Inserción, procesos espinosos de las vértebras cervicales C6, C7 y las vértebras torácicas T1 a T4. Acción, lateralmente flexiona la cabeza y el cuello en el mismo sentido. Bilateralmente extiende la columna vertebral. Valoración articular. Inclinaciones. La inclinación lateral derecha e izquierda, la posición del paciente será la misma, de pie con las espinas ilíacas anterosuperiores niveladas. Para ello, lo primero que voy a tener en cuenta es que vamos a encontrar la vértebra C1, entonces en este caso lo que voy a buscar es la espina ilíaca anterosuperior del paciente y más o menos aquí estará la vértebra C1. Entonces para ello este punto me va a servir ya que este va a ser el eje. El brazo fijo estará alineado con la línea media vertical formada por las apófisis espinosas dorsolumbares, tomando como reparto la apófisis espinosa C7. El brazo fijo estará alineado con la línea media vertical formada por las apófisis espinosas. Ahora, le pediremos al paciente que haga una inclinación hacia la derecha y luego una inclinación hacia la izquierda, recordando que el rango articular es de 0 a 30 grados, en donde el paciente tuvo un rango articular normal de 0 a 30 grados. Flexión y extensión. Para la flexión y extensión, la posición va a ser lateral. La flexión va de 0 a 80 grados. Entonces, este movimiento que vamos a tener en cuenta va a ser que vamos a encontrar la espina ilíaca anterosuperior y ahí es donde vamos a ubicar el eje. Luego, mi brazo móvil está en toda la parte de la línea media axilar del tórax y el brazo fijo estará en dirección hacia el cóndilo lateral del fémur. Entonces, le vamos a pedir al paciente que realice la flexión, decir que lleve sus brazos hacia la punta de los pies. Aquí el paciente tiene un rango de movimiento de 0 a 95. La extensión le vamos a pedir a mi paciente que lleve su tronco hacia atrás realizando la extensión. El rango articular es de 0 a 30 grados. El paciente presenta un grado de 0 a 30 grados, es decir, que se encuentra dentro del rango normal. Rotaciones. Para lo que son las rotaciones, el paciente se tiene que encontrar en posición sedente o sentado y para esto debemos primero ubicar el vértex del paciente. Para ello colocamos los dos dedos meñiques en la parte superior del conducto auditivo externo y en donde se unen mis 2 dedos pulgares es ahí donde se ubicará el fulcro o el eje del goniómetro. Luego colocaremos el goniómetro a 0 grados y también debemos tener en cuenta que el brazo fijo estará alineado al acromion, al igual que el brazo móvil, el cual se alineará al movimiento que vaya a realizar el paciente. Para la rotación derecha, la rotación derecha va de 0 a 45 grados. Entonces, para la rotación derecha, le pediremos al paciente que lleve su tronco sin mover la cabeza hacia la derecha. Ya. Como vemos, el paciente tiene un rango de 0 a 45, lo cual quiere decir que se encuentra en el rango normal. Ahora, en la rotación para la izquierda, vamos a cambiar la posición del brazo fijo y alineado con la parte del acromion. Ahora le pediremos al paciente que realice la rotación hacia la izquierda, también sin mover la cabeza. Bien, aquí el paciente tiene de 0 a 45 grados, es decir, que se encuentra dentro del rango normal. En el grado 2, el paciente va a estar en decúbito supino. Sus miembros inferiores van a estar extendidos sin sujetarlos. Y le vamos a pedir una flexión anterior progresiva del tronco con los brazos extendidos de adelante a atrás.
El paciente no debe propulsarse, pero debe enrollar progresivamente el tronco, de tal forma que las espinas del omóplato se desplieguen del plano de la mesa. En el grado 3, el paciente tiene que estar en decúbito supino, sus miembros inferiores extendidos, los brazos cruzados sobre el tórax. Y vamos a pedir al sujeto que haga una flexión progresiva del tronco, sin propulsión, hasta que despliegue el omóplato. En el grado 2, el paciente va a estar en decúbito supino. Sus miembros inferiores van a estar llevados pasivamente a 90 grados y su región lumbar adherida al plano del examen. El examinador va a sujetar los miembros inferiores y vamos a pedir al sujeto que mantenga la posición observando la región lumbar. Ahora en el grado 3 vamos a repetir el examen, pero vamos a sujetar sus miembros inferiores en 60 grados. En el grado 2, el paciente va a estar en decúbito supino y le vamos a pedir que haga una flexión de tronco con rotación, de tal forma que la mano vaya en dirección a la rodilla, estando el brazo extendido hacia adelante. El sujeto debe flexionar el tronco hasta que se despegue la espina del omóplato, permaneciendo el ángulo inferior en contacto con la mesa. En el grado 3, el paciente va a estar en la misma posición, con los brazos cruzados sobre el tórax, y debe realizar el mismo movimiento solicitado. El omóplato se despega enteramente del plano de la mesa, la región dorsal baja permanece en contacto y el paciente debe ejecutar el movimiento sin propulsión. En el grado 2, el paciente debe estar en decúbito supino y le vamos a pedir que haga una elevación y rotación de la hemipelvis izquierda hacia el hombro derecho. Durante el movimiento, el miembro inferior izquierdo debe permanecer relajado y el sujeto no debe apoyarse con el talón. En el grado 3 debe realizar el mismo examen con amplitud de movimiento completa. En el grado 2 el paciente va a estar en decúbito supino y le vamos a pedir que sople. En el grado 3 el paciente debe estar sentado con los brazos en aducción y con las manos en la nuca. Y le vamos a pedir al sujeto que sople. En el grado 2, el paciente debe estar en decúbito prono. Y le vamos a pedir que haga una extensión del tronco. Puede haber asimetría y el raquis lumbar se inclina hacia el lado que predomina. Apreciar el volumen muscular por palpación y diferenciar la gradación entre el lado derecho e izquierdo. En el grado 3, el paciente debe estar en decúbito prono y le vamos a pedir que haga una extensión del tronco. Los miembros superiores deben permanecer relajados durante todo el movimiento. El raquis lumbar se pone en extensión, el tórax y la parte alta del abdomen se despegan del plano de la mesa. En el grado 2, el paciente va a estar en decúbito supino. Vamos a pedir al paciente que haga una elevación homolateral de la hemipelvis y la amplitud del movimiento debe ser completa. En el grado 3, el paciente debe estar en bipedestación. Colocaremos el pie no examinado sobre una cuña. Vamos a pedir al paciente la elevación homolateral de la hemipelvis. Vigilar los mismos riesgos de compensación. El paciente debe cerrar el espacio costoilíaco y la amplitud del movimiento tiene que ser completa. Prueba de distancia dedo-suelo mide la flexibilidad de la columna vertebral al inclinarse hacia adelante, y estando el paciente de pie con los pies juntos se debe inclinar hacia adelante con las manos y dedos extendidos. Se mide la distancia entre los extremos de los dedos y el suelo. Para el signo de Sauder, colocaremos al paciente en bipedestación y debemos localizar la apófisis espinosa desde la primera vértebra sacra S1. Luego agarraremos 1 metro y marcaremos 10 centímetros en dirección craneal. Luego le vamos a solicitar al paciente una flexión. Y la distancia de 2 puntos deberá aumentar 5 centímetros. Luego le pediremos una extensión, por lo cual la distancia inicial se cortará entre 3 a 5 centímetros. Para el signo de Oud vamos a colocar
al paciente en bipedestación con las rodillas extendidas y posteriormente al paciente localizaremos la séptima pólice espinosa, C7. Con un metro marcaremos 30 centímetros en dirección caudal, siguiendo la columna vertebral. En primer lugar, el paciente realizará una flexión anterior con lo que la distancia entre los dos puntos deberá aumentar de 2 a 4 centímetros. Y en segundo lugar, se le pedirá que realice una flexión posterior, con lo que la distancia inicial se reducirá de 1 a 2 centímetros. En caso de no conseguir los valores anteriores, es indicativo de limitación de la movilidad en la columna dorsal en el hallazgo positivo que puede ser debido a patologías infecciosas, inflamatorias o de tipo degenerativo. Prueba del pliegue cutáneo de Cliver. El paciente se encontrará en decúbito prono con los brazos paralelos al tronco y nosotros vamos a tomar una parte del pliegue de la piel entre el dedo índice y el pulgar. Lo vamos a hacer rodar a lo largo de toda la espalda en dirección hacia los demás. Y aquí vamos a poder valorar cualquier diferencia en toda la región que hagamos al estiramiento de la piel, para poder sentir partes rígidas, aumento de temperatura o mayor producción de sudor. Para el signo de Adam, el objetivo es analizar si el paciente presenta una escoliosis estructural o funcional. Colocaremos a nuestro paciente en bipedestación y le pediremos que realice una flexión. Si la escoliosis se ha corregido o reducido o permanece la curva, nos colocaremos por adelante del paciente y le pediremos que eleve los brazos. Si la curva se corrige o se reduce, será una escoliosis funcional. En caso contrario, será una estructural. Para la prueba de función segmentaria de columna torácica, debe colocarse al lado del paciente y sujetar la cabeza con una mano de manera en el que el codo quede delante de la cara del paciente y colocarlo en el borde cubital del dedo meñique de la mano del mismo brazo en la curvatura de la raíz superior del segmento que se quiere mover y explorar con el dedo de la otra mano que se realiza la palpación la movilidad del segmento y ante un leve movimiento de tracción con la mano superior puede explorarse los desplazamientos. Para el signo de psoas ubicamos al paciente en decúbito supino y le pedimos que levante la pierna y se procede a hacer una presión en la zona anterior del muslo de valoración. Después, en la presión sobre la parte distal del muslo aparece una contracción del músculo del psoas ilíaco junto a la tracción de la apófisis transversa. Para la prueba de inclinación, el paciente se va a encontrar en bipedestación y le pediremos que realice una flexión de columna. En el momento en que el paciente refiere a un dolor, regresamos a la posición y ahora fijaremos sus crestas ilíacas. Le vamos a pedir que realice la flexión. Y en el momento en el que el paciente refiere a otro dolor disminuido, vamos a tomarlo como un síndrome articular. Signo de la CE. Nuestro paciente se colocará de decúbito supino y él mismo va a elevar la extremidad inferior con la rodilla extendida con un poco de apoyo. Vamos a considerar esta prueba positiva cuando aparezca un dolor intenso irradiado en el recorrido del nervio ciático y la altura de la elevación de la pierna nos va a indicar el grado de irritación radicular. Para el signo de Bragard colocaremos al paciente en decúbito supino y comenzaremos colocando una mano en el talón y la otra por delante de la rodilla de la pierna a evaluar. Con la rodilla en extensión se eleva la pierna cuando aparece el dolor signo de la red que desciende la pierna hasta la posición en la que el paciente nos refiere que ya no hay dolor en esa posición. Prueba de la marcha sobre los talones y de puntillas. El paciente se mantendrá en bipedestación sobre los dedos de los pies y le pediremos al paciente que mantenga en bipedestación primero las puntillas y luego los talones, y si es posible que dé algunos pasitos.
Si se le dificulta mantenerse o andar sobre los talones, nos indicaría una lesión en el 4 y 5.